Buenas noches, estimados amigos, y esta noche continuaremos un tema que lo hemos iniciado eh, acerca de los animales en la Biblia. Este es un tema algo complicado y que de alguna forma demuestra el carácter intelectual, de análisis intelectual que se debe hacer de la Biblia. La Biblia es un libro y como libro, como tal, debe ser analizado en todas sus formas literarias, una forma en el lenguaje que fue escrito, con todas las herramientas que fueron escritas dentro del contexto del pensamiento hebreo. Por tanto, una interpretación literal de todos sus párrafos, de todas sus historias, no aporta la verdadera sabiduría que está escrita en la Biblia. Hemos entrado en el tema de los animales para demostrar precisamente que el- las historias, los símbolos de la Biblia deben ser interpretados como tales, como símbolos, como parte de un pensamiento bastante estructurado que aporta crecimiento intelectual, y el crecimiento intelectual nos lleva a razonar, a reflexionar, a inquirir, a investigar y encontrar todas las soluciones posibles a las preguntas, a todas las preguntas que nos deben surgir al leer, al estudiar los textos bíblicos. Es decir, no es un libro para creer. La interpretación bíblica que nos han enseñado que debemos creer para ser salvos, desde luego que está también mal interpretada. Cuando nos han dicho que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en el sentido de que tenemos que formar una idea en nuestro cerebro para creer cerrando los ojos a una especie de fe, que no es la fe que muestra la Escritura, y que este es el requisito para llegar a la salvación. Número uno, no hay salvación, hay redención, que es un concepto diferente al de salvación. La salvación es una cosa algo instantánea. La redención es un proceso de transformación. El Creador, desde luego, que quiere que nosotros seamos transformados, que cambiemos, vayamos evolucionando nuestra forma de ser a través de evolucionar nuestra inteligencia, a través de evolucionar nuestro pensamiento. Esta evolución en forma alegórica tiene también una semejanza a la evolución científica. Y por tanto, cuando analizamos la Biblia, debemos tener la confianza de que cuando miramos ciertas eh, estructuras internas de la Biblia, tenemos que analizarlas paralelamente con las ciencias, que no hay que preocuparse de que el pensamiento bíblico, y que decimos que es el pensamiento de Dios, este pensamiento está en discrepancia con las ciencias. No tiene por qué ser así. Las ciencias son una forma de espiritualidad y la Biblia en realidad es de espiritualidad. Es decir, las dos cosas tienen que ser compatibles. Por tanto, cuando miramos en la Biblia ciertas historias, tenemos que tomarles como alegorías, como estructuras de pensamiento, y hemos visto que en el
en una clase anterior, estábamos hablando de figuras como el lobo, que son un símbolo, los animales son un símbolo de ciertas estructuras y en las culturas antiguas nos han mostrado que se han utilizado los animales para cierta interpretación de lo que funciona en nuestra interioridad. Y ahora vamos a ver una interpretación inclusive bastante más extraña a la simple interpretación simbólica de un lobo, por ejemplo. Cuando estamos hablando de un lobo vestido de oveja, estamos hablando de formas de pensar, formas de eh, sumergirnos en el mundo simbólico. ¿Y por qué sumergirnos en un mundo simbólico? Porque son los símbolos una poderosa herramienta para el pensamiento. Porque cuando nosotros asociamos una característica, una forma de ser a un símbolo, esto es fácilmente recordable. Y es por eso que en nuestras tempranas edades, cuando aprendemos ciertas historias sencillas, con historias de animalitos, con historias de dibujos, estas historias calan perfectamente en nuestra memoria y pueden ser recordadas a lo largo de toda la vida. Entonces, la figura de los animales ha sido bastante utilizada para ciertas historietas, inclusive nosotros conocemos que uno de los más grandes autores de historietas, de dibujos animados, eh, un americano, Walt Disney, creó historietas basados en animalitos que tienen características humanas. A cada uno de los animalitos se le ha hecho caminar, se le ha hecho hablar, se le ha hecho eh, proceder con ciertas características humanas, porque esta es una poderosa herramienta de aprendizaje. Entonces, Walt Disney sabía que podía llegar muy profundamente en su audiencia utilizando estos símbolos porque son, además de ser muy graciosos, son muy memorizables en sus formas, en su forma de ser, en su estructura. Y, por ejemplo, nosotros ahora siempre nos acordamos de un ratón Mickey o cualquiera de los personajes que de niños hemos gozado de estas historietas. La Biblia utiliza estos símbolos también para estructurar su mensaje interno. Hemos visto, por ejemplo, que al inicio de la escritura, en una de las bendiciones de Jacob, el personaje Jacob, cuando está bendiciendo ya finalmente a sus hijos porque él va a morir, al último que bendice a su último eh, hijo, Benjamín, en hebreo Binyamin, le compara con un zorro, le llama un zorro voraz. ¿Y por qué le compara con un un lobo voraz? Ah, perdón, está, sí, un lobo voraz, porque, y tratando de bendecirlo, porque en realidad está allí simbolizando ciertas estructuras que con otras ideas van a aparecer en la Biblia y que si no profundizamos en la escritura, no vamos a poder darnos cuenta. Un lobo es
un animal que devora. Ahora, los sabios de Israel enseñan que el lobo de Binyamin, como fue señalado por su padre Jacob o Jacob, el lobo de Binyamin simboliza el altar del templo sagrado, en donde se ofrecían los sacrificios animales. Además, este altar del templo sagrado estaba ubicado en el territorio de esta misma tribu de Benjamín. Y no solo el altar, sino todo el templo sagrado estaba ubicado en la tribu de Benjamín. ¿Por qué el lobo está simbolizando el altar del templo? Porque el altar devora los sacrificios que se hacían en el altar, así como el lobo lo hace con su presa. Y vamos a ver que en hebreo la palabra altar es mizbeach. Mizbeach. Vamos a poner esto en nuestra pantalla. Vamos a poner en nuestra pantalla. A ver, aquí. Veamos aquí. Mizbeach. Ah, vamos a hacerle más grandecito. Ya. Esta palabra, y esto es lo curioso, por eso es que el análisis de la Torah es un análisis intelectual. Esto es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Un análisis intelectual, porque analizando intelectualmente la escritura nos damos cuenta de la profundidad del mensaje y el contenido interior, contenido que generalmente es bastante diferente del contenido que nosotros tenemos. Entonces, esto es, vamos a ponerle en español, mis beaj. Mis beaj, que es el altar del templo sagrado. Bien. Y entonces, esta palabra hebrea tiene una raíz que es sebaj, sebaj, que tiene también una raíz con la palabra lobo. Vamos a poner por aquí la palabra lobo. Perdón, vamos a hacerle más grandecito. ¿Sí? Este es lobo. Y esta palabra lobo se escribe así. Sef, sef, lobo. Entonces, ustedes pueden ver aquí estas dos letras, la letra Sain y la letra Bet, y también la letra Sain y la letra Bet aquí, que son o vienen de la misma raíz. Entonces, cuando en la escritura hay una raíz común, los significados, los significados están estrechamente relacionados. Esto ocurre no solo en el hebreo, en los otros idiomas también, pero nosotros podemos estudiar la escritura desde este punto de vista analizando las raíces de la palabra, de las palabras hebreas. Es decir, cuando nosotros miramos lo literal, tenemos que regresar al origen, a la parte hebrea, para encontrar esta conexión entre los dos. Entonces, nosotros podemos decir que el altar en hebreo, mitzbeach, está relacionado con esta raíz
la que también la palabra lobo está estructurada. Entonces, ¿por qué? Porque además, en el altar, es el altar en donde se realizan los sacrificios y vienen todos los animalitos y allí hay que degollarlos. De la misma forma que el lobo tiene que degollar o tiene que matar y comerse a todos sus presas, ¿no? Curiosamente, estos nombres aparecen en el libro también en el libro de los jueces, cuando aparece una historia en la que hay dos, déjenme encontrar, ¿dónde está esto? Hay dos eh, ayudantes de un rey que en una guerra son capturados, y esto vamos a irlo a ver en Jueces 7:25, en el libro de Jueces 7:25, en donde se capturan a dos ministros midianitas con nombre de Cuervo, Oref, Cuervo, y también Lobo, Sef. Entonces podemos ir a nuestra escritura. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a poner esto. Ah, y entonces, en el libro de Jueces 7:25, nosotros podemos leer, dicen, y tomaron dos príncipes de los madianitas cuando había una guerra entre Gedeón o Gideón en hebreo, y estaban capturando a sus enemigos. Dice, y tomaron dos príncipes de los madianitas, Oref y Seef, y mataron a Oref en la peña de Oref, y a Seef lo mataron en el lagar de Seef, y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oref y de Seef a Gedeón de la otra parte del Jordán. Un poco difícil de entender, pero nosotros vamos a ver aquí que dice, tomaron los dos príncipes de Oref. Oref es cuervo, ah, Oref. Y Sef es, bueno, vamos a ver las raíces de Oref. Vamos a verle aquí que esto nos va a llevar precisamente a cuervo. O sea, la misma palabra Oref que aparece aquí como un príncipe madianita es un cuervo, y a Sef, que es en la misma forma, Sef, que es un lobo. Ustedes pueden ver aquí que es un lobo. Entonces, en realidad estas historias están hablando de cierta estructura espiritual nuestra. Está relacionados con la parte del altar, que es la que devora nuestros animalitos que estamos eh, sacrificando. El altar del templo, el templo sagrado, primeramente no es un lugar, porque ya sabemos que el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres. Si el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿por qué manda a construir un templo? O la pregunta mejor sería, ¿en dónde manda a construir un templo? El templo que manda a construir es en nuestra interioridad. Si nosotros recordamos en el libro de Éxodo, cuando le pide a Moisés, le dice el Creador, le dice, y construyame en un templo y yo moraré en medio de vosotros. Es decir, si vemos en los relatos que luego Moisés construye un tabernáculo en donde supuestamente habitaba allí la morada del Creador, era la morada del Creador,
y lo llevaban cargando a través del desierto, etcétera. Y luego Salomón construye un templo y lo dedica al Creador. Y había en ese templo un lugar santísimo en donde el Creador aparentemente moraba allí. Esto es solo un modelo del templo interior que en realidad debemos construir. En ese templo interior debe habitar el Creador. Es decir, nosotros debemos construir una morada para el Creador aquí. Y en ese templo hay un lugar de sacrificios. El lugar de sacrificios en donde se deben sacrificar los animalitos que aparecen la, en la Torá, que tenían que ser sacrificados, degollados, derramar su sangre y quemados en el altar. ¿Por qué? Porque ese humo sagrado asciende hacia los cielos y el Creador se agrada con ese olor fragante. Pero físicamente no hay nada así, no hay nada parecido. Es solo un modelo de lo que ocurre en nuestra interioridad. El altar, hemos dicho, es el lobo devorador. Entonces, este lobo es Benjamín, Binyamin, y es en su territorio que precisamente se construye el templo, en donde va a estar el altar, y el lobo debe devorar a todos estos animales. ¿Y qué animales come el lobo? Come de todos los animales, incluyendo animales impuros. Entonces, en el altar, para llegar al altar, sin embargo, dice allí que se deben sacrificar únicamente animales puros y derramar su sangre e inclusive todas sus entrañas y su sangre debe ser quemada allí. ¿Qué significado tiene esto? Nuestra evolución interna viene de un estado animal, de un estado primitivo, de nuestra alma animal, y esa alma animal tiene que ser transformada o purificada hacia uno de los animalitos puros. En este caso, un cordero. Puede ser un carnero o palomitas, ¿sí? Es decir, todos los animales impuros se tendrán que ir transformando o purificando, o nuestra alma animal impura se tiene que ir purificando hasta transformarse en un animal dócil como el animal del corderito. Y ese corderito tiene que ser degollado en el altar o, en otras palabras, ser devorado por Benjamín, el lobo sagaz, el lobo devorador. Entonces, esta semejanza en la estructura del lenguaje hebreo, cuando aparece el altar que tiene la misma raíz que el lobo, es el que devora la presa. Y este sacrificio que se realiza en el altar es cuando, por ejemplo, ofrecemos un corderito y ese corderito tiene que ser degollado. ¿En qué mes se celebra el sacrificio del cordero? Estamos justamente en el mes de Nisan, el primer mes de el calendario bíblico que inicia en la primavera, que es justamente en estos días, después de que apareció hace unos pocos días la luna nueva. En el día 10 se debe apartar el corderito que significa que esa alma animal impura nuestra ha sido transformada y llega ahora a ser un animal dócil, un animal muy sumiso, callado, dócil, como el corderito. Es decir, nuestra alma está sumisa ahora al Creador.
en el 10º día tiene que ser separado este animalito. ¿Qué significa? El cordero entra, o nuestra alma animal ahora entra en un estado de sumisión. Sumisión al creador, a la estructura de cambio, al camino de luz que nos debe llevar hacia el ascenso al creador. Y en el 10º día tenemos que apartar este corderito. Precisamente este corderito que es apartado, se lo escoge en este mes que está asociado al mes de Aries, a esta estructura del horóscopo que nosotros conocemos, de los signos zodiacales, en donde el primer signo del zodíaco es Aries, y Aries es la forma de un cordero. En la antigüedad, los calendarios iniciaban siempre en primavera. En el hemisferio norte, primavera señalaba el año nuevo y, por lo tanto, el inicio de nuevos ciclos, el inicio en su agricultura, porque básicamente estaban basados en la agricultura. Entonces, todos los calendarios antiguos iniciaban en primavera, y por eso es que la Biblia está estructurada para que también el calendario inicie en primavera. El primer mes bíblico es primavera y está asociado justamente al símbolo de Aries, que su forma es un corderito. Y por lo tanto, en este mes se debe sacrificar un corderito, que es el símbolo de esa transformación o de esa purificación del alma animal a un alma sumisa. ¿Sumisa a qué? A la estructura de cambio de la Torá, de la ley. Entonces, ahora llega a este 10º día y tiene que ser separado. Y hemos visto que todos los décimos son sagrados. Cuando decimos y hablamos de décimos, todos los décimos son sagrados. El 10º está asociado al diezmo también, pero en el sentido de disminuir. Eh, ¿Qué significa disminuir? Justamente todas nuestros instintos animales primitivos tienen que disminuir. Eso es diezmar. El instinto primitivo debe disminuir para ser transformado ahora en un animal dócil y ser entregado con alegría, ser separado con alegría. Entonces, el diezmo tenemos que separarlo con alegría, entendiéndose por diezmo el diezmar nuestra interioridad, el diezmar nuestra alma primitiva animal, porque siempre vamos a estar todavía con almas primitivas animales, y esas almas tenemos que disminuirlas, de irlas transformando en corderitos. Y luego, luego de un proceso de 4 días más. ¿Por qué 4 días más? Nuevamente veamos. 4 días más porque en la estructura que nosotros conocemos ahora, la estructura del nombre del creador tiene que ver con 4 niveles. Los 4 niveles en hebreo son el nombre del creador: Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, Hei, Vav, Hei son las 4 letras del nombre sublime del creador. Y estas letras del nombre sublime del creador implican la estructura del pensamiento. Es decir, si nosotros hemos transformado o purificado nuestra alma, esta alma, al purificarse, se ha transformado en un corderito. Ese corderito tiene que ser apartado, que es equivalente al diezmo, el diezmo de disminuir.
en el décimo es apartado, el diezmo debe ser apartado, y al diezmar tenemos que hacer un acto de transformación de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos inician aquí en el intelecto, bajan hacia nuestra boca, transforman nuestras emociones y guían todo nuestro comportamiento. Esto significa las 4 letras del nombre sublime. Entonces, luego del décimo día que se ha apartado el corderito, un animal, simbólicamente ese corderito tiene que ser sacrificado en el día número 14 por la tarde. En el día 14 por la tarde. Es decir, cuando estamos hablando de la estructura bíblica, esta estructura bíblica está basada en el calendario lunar, en el calendario en el que está señalado que en el signo de Aries, en primavera, que es el primer mes, en el día número 14 se debe degollar al corderito, es decir, se debe sacrificar. Y ese corderito tiene que ser devorado por el lobo, devorado por nuestro lobo interior, que en realidad está simbolizado por el altar del templo sagrado. ¿En dónde está el altar? En nuestra interioridad. En nuestra interioridad debemos construir el lugar para la morada del Creador. El Creador se tiene que manifestar en estos 4 niveles. Por esto, luego de apartar en el décimo día, que significa hacer una ofrenda o hacer un diezmo, el décimo también vamos a poner aquí es igual a un diezmo. ¿Eh? Entonces, este diezmo tenemos que ofrecerle en sacrificio al Creador. Tiene que ser devorado en el altar. ¿Devorado por quién? Por Benjamín, porque Benjamín está allí en la tribu de Benjamín, en el territorio de Benjamín está construido el templo sagrado. Es decir, los animales, además de tener su lado bueno, su lado malo, también tienen su lado bueno. Y en la Torá son utilizados bajo estas estructuras del lenguaje que nos llevan a interpretar la historia de una forma completamente distinta, una forma que está estrechamente relacionada con nuestra espiritualidad. Por tanto, la Biblia no es un libro para creer. La Biblia no es un libro en el que nosotros debemos aceptar todo lo escrito de una forma literal, sin pensar, sin razonar, sin investigar, sin escudriñar las escrituras. Y es por eso que está escrito, escudriñad las escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Cuando investigamos, cuando nos preguntamos, cuando pensamos, eso es lo más difícil. Lo más difícil es pensar. Lo más fácil es creer. Pero cuando pensamos, estamos aumentando inteligencia a nuestro cerebro. Además, estamos ayudando a que nuestro cerebro crezca, que salga la oscuridad de nuestro cerebro, que salgan los miedos, los traumas y con ellos las enfermedades. Y estamos ayudando a que nuestras hormonas de la felicidad puedan
controlar de una mejor manera nuestro cuerpo y por lo tanto a ayudarnos a un estado de salud, llevarnos a un estado de salud y armonía y paz. Y de eso se trata el mundo por venir. El mundo por venir no, debe ser un mundo de paz, de armonía, en el que todos podamos disfrutar de esta paz y armonía, es decir, llegar a un estado de conciencia general, en donde hayamos transformado nuestros animalitos internos, el lobo, el cuervo, que son símbolos de una noche que tienen que ser transformados a un estado de luz, como la oveja, una oveja generalmente es blanca, una paloma que es el símbolo de la paz, que también se simboliza o se pinta como blanca, que tenemos que llegar a un estado de armonía y de paz interior, que es la única forma en el que alcanzaremos un mundo nuevo cada día. Hasta aquí entonces nuestra clase de hoy.